En línea a un amigo de la casa, alguien que admiramos mucho, que es Mempo Giardinelli. Sí, Mempo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Gracias como siempre, te admiramos mucho, te queremos mucho y agradecemos mucho siempre que tengas la deferencia de querer conversar con nosotros. Queremos hacerte escuchar, ayer le hizo una muy buena entrevista, un muy buen diálogo, Pepe Rosenblatt. Sí, lo escuché. Ah, bueno, vamos a escuchar un fragmento, vamos a compartir con nuestra audiencia y con vos lo que dijo el presidente sobre el tema hidrovía. A ver. Primer punto. Hay muchos compañeros que son muy virulentos conmigo. Bueno, sí. Yo siempre digo lo mismo. Miren, la hidrovía venció en el año 2011 y le dieron 10 años más de vida. Y son muchos compañeros que hoy me piden que me haga cargo de la hidrovía. Digo esto para que pongamos un poco las cosas en orden. El problema de la hidrovía no es un hecho revolucionario. Es resolver un problema que tenemos nosotros para conectar el norte del país con la salida al Atlántico. ¿Ok? La utilización de dos ríos, el río Paraguay y el río Paraná, para salir al Atlántico. Para que eso pueda ocurrir, necesitamos dragar mucho los ríos esos. Dragar quiere decir que haya permanentemente barcos que vayan cavando en el fondo del Paraná, sacando la arena y el barro del Paraná, para que haya más agua y puedan ir barcos con más porte que al cargar más se hunden más y necesitan más profundidad. Que no pase lo del canal de Suez. Exactamente. Ese trabajo del dragado de un río como el Paraná no lo puede hacer cualquiera. Y si lo quisiera hacer el Estado, tendría que hacer una inversión millonaria. No tenemos esos barcos, digamos. No existe, no los tenemos nosotros. Y hay muy pocas empresas en el mundo que hacen eso. Una es la belga, ¿no? Que es la que lo saca. Una es la belga, pero hay otras, no es la única. Entonces, ¿qué he planteado yo? Miren, el río Paraná y el río Paraguay es un tema nodal para el desarrollo del norte. Que todas las provincias ribereñas de esos ríos participen en la licitación, en la adjudicación y en la administración de esos ríos. Hasta ahora lo hacía el Estado Nacional. Ahora no va a ser así. Va a ser un consejo donde están todas las provincias con el Estado Nacional administrando ese río. Vamos a llamar a licitación. ¿Qué podemos cambiar de lo que es presente? Bueno, hoy en día, por ejemplo, lo que sería el peaje del uso de la hidrovía, lo cobra el concesionario y después le rinde cuentas al Estado. ¿El concesionario es una empresa argentina? Hoy es la belga. Ah, hoy es la belga, ok. Asociado a una empresa argentina. Ah, está. ¿Okay? Pero digo, lo que podríamos hacer es que cambiar esa regla, que el Estado cobre el peaje y después le pague la concesión. No que cobre la concesión y después se lo rinda al Estado. Bien. Eso podríamos hacerlo. Bien, Mempo, te queremos escuchar sobre la reflexión del presidente sobre este tema. Hay algunos puntos positivos, ¿no? Sí, yo lo escuché anoche, y el presidente es coherente consigo mismo, tiene un estilo que todos conocemos y que respetamos y que a algunos nos gusta. A mí me gusta ese estilo tan prudente, tan reflexivo y demás. Yo creo que el problema no va por ahí. En todo caso, la diferencia que algunos tenemos, creo que muchos tenemos, es que me parece que él no está bien asesorado. Entonces, ahí hay un problema central, digamos. Yo creo que hay dos, y trataré de decirlo muy breve, Daniel. En primer lugar, el problema, la cuestión de la hidrovía no es solamente lo que se está viendo. Hay una cuestión que tiene que ver con la soberanía, y la soberanía es definitiva. Es decir, acá hay que recuperar la soberanía en el sentido de que terminar, por eso yo estoy en desacuerdo en eso de volver a hacer otra concesión, porque las concesiones, desde Menem para acá, incluida esta, son en realidad privatizaciones. Es bueno lo que dice Alberto de que hay que ponerles límites, de que va a haber que hacer cambios, etcétera. Bueno, está bien, pero no son soluciones de fondo. En la medida en que no se recupera la soberanía plena, en la medida en que todo el control del río y todo el manejo del río, la conducción del río no la haga el Estado, no a través de concesionarios que son
En realidad los concesionarios trabajan al servicio de las 16 o 20 grandes multinacionales que son las verdaderas dueñas, de hecho, del río. Entonces ahí a mí me parece, a muchos nos parece, que es un tema que habría que discutirlo. A mí me encantaría, nos encantaría mucho que el presidente también nos convocara mucho para que le podamos explicar esto, porque me parece que las explicaciones que le da el señor Smith o el señor Guerrera, me parece que son muy sectoriales y muy pobres. Eso por un lado. Por el otro está la cuestión tecnológica. Nosotros hemos estudiado mucho esto y la Argentina está perfectamente capacitada en términos de dragado. Lo que dice Alberto Herrera me parece que también es un asesoramiento por lo menos cuestionable. El río necesita un dragado de permanencia, un dragado de cuidado, no un dragado de seguir cavando, como él dice, de seguir metiendo. Incluso se han hablado, no él, pero hay quienes dicen que va a haber sectores del río que va a haber que dinamitar para profundizarlo. Esto es una barbaridad desde el punto de vista ambiental. Esto no sucede en ningún lado. En los ríos son organismos vivos, en cierto modo. El río tiene un calado natural. En el río, en la Puerto Rosario, tiene otro en el Puerto Santa Fe, tiene otro en el Puerto Barranquera, tiene otro en el Puerto Corrientes, y esto es lo natural del río. Es el humano, es la actividad la que debe adaptarse a esa vida natural del río, no forzarlo. Lo que están haciendo en este momento, que hay bajantes, están súper dragando el río a lo bestia, que lo está haciendo esta compañía Yandenol, que no tiene ningún sentido, porque además lo hacen mal, cosa que no le han dicho a Alberto, y yo te lo quiero explicar acá. Una cosa es el dragado cuando vos pones la draga y chupa la arena. El problema es esas miles de millones de toneladas de arena, ¿dónde las ponen? El buen dragado, que es lo que siempre hizo la Argentina, con dragas argentinas fabricadas en la Argentina y que todavía existen, el buen dragado es el que tira toda esa arena a 500 metros a cada costado, ayudando a que el río solo con naturalidad refuerce sus propias barrancas. En cambio, el mal dragado, el que saca y tira, en realidad enturbia todo y no está dando una resolución. Entonces es un problema técnico que a mí me han explicado tal como te lo estoy explicando yo. Por otra parte, y acá termino porque no quiero ser un plomo, todas las dragas que están trabajando en el río actualmente, desde la Capitán Núñez, que es la más grande de América Latina, fabricada en Argentina, y que está trabajando, todas las dragas son argentinas, trabajaron en Argentina y las manejó estupendamente la Dirección Nacional de Vías Navegables, que ahora parece que la quieren liquidar. Es decir, y donde está mucho personal altamente capacitado. Y no solo eso, el personal de dragas es un personal que ama al río y lo cuida. Dragar bien es cuidar el río. Esto no lo ha hecho jamás en los últimos 25 años la compañía de Andenor. Entonces ahí es donde yo creo que al presidente le falta estas informaciones. Podríamos hacer un estudio, encantado, iremos a verlo cuando dé, porque es nuestro presidente, nosotros lo acompañamos, lo queremos, lo votamos, lo seguiremos apoyando. Nada más que pensamos que desde el punto de vista técnico no tiene la mejor asesoría, y ya no la tenía en tiempo del fallecido señor Meoni tampoco. Es decir, el 949, el decreto 949 enturbió todo por estos disparates, que además hay que decirlo, eso quizá a Alberto no le importa, a nosotros sí nos importa. Todo lo que se viene escribiendo en el Ministerio de Transporte desde hace un año está redactado por un señor que todos conocemos, que fue jefe de gabinete de Dante Sica en el Ministerio de Transporte de Macri durante años. Entonces, digamos, nosotros sabemos dónde está metiendo el diablo la cola. Entonces ahí, digamos, no es para ponerse a hacer una discusión un poco seria ni nada. Con el enorme respeto y el cariño que le tenemos a Alberto, algunos pensamos que en este punto está por lo menos más asesorado, pero bueno. Mempo, ¿qué tal? Buen día, Adrián. Adrián Murano, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien. Mempo, mi interpretación de las palabras del presidente de anoche cuando dice que el Estado va a cobrar el peaje y va a concesionar, entiendo que el sistema, la tarea de dragado, es justamente lo opuesto a lo que quieren las cerealeras, que es mantener el control
el peaje no es una cuestión de facturación, no es una cuestión de recaudación, sino es una forma de controlar el tránsito de las mercancías y de los barcos por el Paraná y el Paraguay. Sería una decisión a la altura de la 125, digamos, por lo que ocurrió después con la 125, no por lo que se esperaba que ocurriese. Es decir, ponerse de frente al deseo de las cerealeras. Bueno, sí, acá hay que, es verdad lo que vos estás diciendo, Adrián, el presidente, yo tengo un enorme respeto por él, en el sentido de que él va a defender el interés argentino ante todo. El problema no, es cómo lo haga y cómo van a operar, como bien señalás vos, los adversarios, digamos. Acá lo que hay que entender es que estamos frente a yo lo vengo escribiendo, así que no es novedad. Yo creo que hay un lento golpe de Estado en acción a través de diferentes formas de presión y demás. Podrá sonar exagerado, hay gente que no le gusta, pero nosotros pensamos que es absolutamente golpista la acción de las grandes compañías. Son como 20 que tienen todos esos puertos que son enclaves coloniales, donde tienen su bandera, su territorio, su frontera, su policía, etcétera, y nadie se mete con ellos. No se prestan a ningún pesaje, nadie sabe cuánto pesan esos barcos, se dicen tantas toneladas, como se puede decir otro número. No hay pesaje, todo se hace en base a declaraciones juradas, que es muy probable que sean truchas, y la UFI no tiene intervención en eso para saber qué es contrabando, qué no es, qué dinero son genuinos, etcétera. Es decir, hay un descontrol en ese río que lleva 25 años, descontrol que solo se puede hacer cuando el río está privatizado. Hay un privado que hace lo que quiere, esta es la cuestión. Entonces, desde ese punto de vista, sí, lo que vos estás señalando es cierto, es decir, las cerealeras ya están disgustadas y van a ponerse cada vez más y más amenazantes en la medida en que siga creciendo el anhelo de soberanía en la sociedad. Es decir, acá, si vos decís la Malvinas, no decís una palabra, Inglaterra está tranquila y no te molesta. Pero si vos haces un reclamo fuerte y empezás a decir las razones y las verdades respecto de Malvinas, tenés un conflicto gubernamental. Bueno, acá pasa lo mismo. Mempo, un abrazo grande, como siempre.